Yo nací en una familia disfuncional. Mi papá era alcohólico y llegaba y golpeaba a mi mamá. Cuando yo estaba en la universidad, prácticamente ya era alcohólica. Conocí al papá de mis hijos. Él me presentó la droga. Empecé a inhalar cocaína, las pastillas, las tachas, hasta los hongos, la marihuana. Ya drogados, eran pleitos. Él llegó a golpearme. Viví una vida completamente un infierno. Yo nací en una familia disfuncional. Mi papá era alcohólico y desde que yo tenía uso de razón, yo me recordaba de todas las veces que mi papá pues se emborrachaba y llegaba y golpeaba a mi mamá. Yo era muy niña, muy pequeña, cuando no sé si como de 3, 5 años, cuando yo ya intentaba defender a mi mamá. Entonces, al principio yo me escondía debajo de la cama cuando ellos empezaban a pelear, pero cuando yo veía que ya estaba golpeando a ella, yo salía y me metía entre los dos para tratar de separarlos y que él no lastimara a mi mamá. Cuando yo estaba en la universidad, prácticamente ya era alcohólica, porque era mucho de antros, de fiestas, salía muchísimo. Terminé mismo así mi carrera y de ahí conocí al papá de mis hijos. Pero él era una persona alcohólica, o sea, se repetían los mismos esquemas que en mi familia, que con mi mamá. Entonces, él me presentó la droga, empecé a inhalar cocaína, él usaba diferentes tipos de drogas, como pues las pastillas, las tachas, ¿no? Hasta los hongos, la marihuana, la cocaína, pero a mí lo que más me llamó la atención fue la cocaína. Entonces yo me volví adicta completamente al alcohol, al cigarro y a la cocaína. Y ya drogados, eran pleitos. Él llegó a golpearme. Lo mismo que aconteció con mi mamá, aconteció en esa relación. Y yo viví una vida completamente un infierno. Era el que yo vivía ahí con esa persona. Empecé a tener muchos problemas espirituales. Yo veía cosas, sombras, pero principalmente yo sentía cuando yo me acostaba para dormir. Era difícil conciliar el sueño porque me metía mucha droga. Una noche yo llegué a consumir 4 gramos de cocaína, entonces era algo, yo ya estaba fuera de sí, ¿no? Ya mi adicción era muy grande. Y empecé a tener problemas espirituales. Yo sentía cómo me tocaban en las noches, así. Yo escuchaba ruidos, yo pasé muy mal espiritualmente. Entonces, desesperada, yo busqué ayuda en todos los lugares. Yo fui a casas de limpia, yo fui con los brujos, con los gnósticos, hicieron de todo y nadie me pudo ayudar, absolutamente nadie. Hasta que yo recibí una invitación de una vecina mía. Ella me entregó un periódico de la Iglesia Universal y así fue como yo llegué. Fue el primer milagro que yo vi en mi vida. Yo fui decidida, determinada. Yo hablé para Dios ese día que si Él no cambiaba mi vida, yo iba a morir, porque los grados de adicción eran muy grandes los que yo tenía. No fue fácil, porque yo tuve que poner de mi parte. Así como Dios hace el milagro, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y yo tuve que poner de mi parte. ¿Por qué? Porque a mí llegaban y me regalaban la droga. Me ponían bolsas, yo compraba grapas y después la persona que me distribuía llegaba y me ponía bolsitas de piedra, de cocaína. Entonces yo tuve que luchar contra eso. Yo me recuerdo como
le hablaba a mi vecina, la que me invitó, y íbamos al baño y vaciábamos las bolsas en la taza del baño y jalábamos y hacíamos una oración para que Dios me diera esa fuerza, ¿no? De seguir sin esa adicción, ¿no? Yo escucho hablar de la hoguera santa y siempre fui con toda la fuerza. Siempre a mí me gustaba hacer desafíos con Dios. Y empecé a participar, empecé a ver cambios en mi vida. Uno de los milagros que yo tuve, primeramente, fue que en poco tiempo de haber entrado a la iglesia, tenía como 7 meses cuando quedé embarazada. Entonces, cuando me hicieron los estudios, la doctora nunca supo que yo había inhalado cocaína, que yo había fumado, que yo era adicta, porque mi sangre salió limpia. Nació mi hijo y le hicieron estudios y tuve 2 hijos y los 2 fueron muy sanos, ¿no? No tuvieron ninguna secuela, nada. Hasta que yo reconocí. Fue una hoguera santa donde yo reconocí que yo hacía las cosas a mi manera, que yo no dejaba a Dios trabajar, que yo era soberbia, era una persona orgullosa, una persona prepotente, vanidosa, una persona que no daba la oportunidad a Dios de hacer su obra en mí. Y yo reconocí a tal punto que yo estaba mal, que era envidiosa, que era una persona fea. Fue la mayor hoguera santa que yo he hecho en mi vida. Es la mejor. Porque mismo antes de subir al altar, que fue el domingo, yo iba a subir al altar, el miércoles yo me acuerdo que en la búsqueda del Espíritu Santo, yo me fui hasta atrás y me hinqué, ahí solita. Y yo entregué mi todo para Dios. Yo entregué mi corazón, yo reconocí todo lo errado que yo era. Reconocí que nunca había dejado Él escoger por mí. La voluntad era mía, mi vanidad. Y yo le dije que ahí estaba todo lo errado, que yo quería un nuevo corazón, que yo quería a Él, que yo quería nacer de Él, porque yo no era nacida de Él. Cuando yo me levanté, yo era otra. Dios escuchó mi oración, Dios hizo justicia en mi vida porque yo pasé a ser justa delante de Él. Y de ahí mi vida comenzó a cambiar. Después de ese día yo me casé con un hombre de Dios. Dios dio una idea, me llevó a otro lugar para vivir, dio una idea para recomenzar mi negocio. Empezó a abrir puertas, empecé a tener una cartera de clientes y todo fue diferente. Dios ha venido a restaurar todo en mi vida. Soy feliz porque he hecho del Espíritu Santo mi prioridad. Él es quien dirige mi vida. Él es quien me guía todos los días. Todos los días Él me guía. Yo aprendí a tomar en cuenta a Él para todo, para todas mis decisiones. Y ahora yo me siento realizada, me siento feliz.
y yo tengo certeza que la obra de Dios es muy grande en mi vida.